El futuro de la comunicación es hoy. El momento es ahora. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Justo a la hora en que los duendes de la ciudad se niegan a la siesta, la agrupación Vamos al Agua se complace en presentar Bitácora, un programa que aborda la cultura, la historia, el deporte y el turismo del mar y los ríos de la Argentina. Con ustedes, sus conductores, Beatriz Cirigliano y Ezequiel Guerrero. Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Beatriz, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y muchas gracias por esta invitación. Primeramente quiero felicitarte tanto a vos como al amigo Ezequiel Guerrero por este nuevo emprendimiento que ya está cumpliendo su primer mes de vida. Y bueno, me parece una idea brillante, necesaria, este programa que exalta a nuestra historia marítima tan olvidada, a veces relegada. Así que les deseo el mayor de los éxitos con el programa Bitácora y que bueno, que sigan adelante. Sí, además, no solo vemos la historia marítima, sino, porque es lo más interesante, todo lo que tenga que ver con los mares y con los ríos y con la cultura y la tradición. No nos limitamos a historia marítima, sino que, bueno, es una parte, pero también tenemos una temática más amplia en el sentido de tomar todo lo que tenga que ver, como digo yo, con los territorios acuáticos argentinos. Sí, pero bueno, es así. El programa, 2 programas atrás hemos estado hablando de Vito Dumas, por ejemplo, el programa anterior de Patagonia. Vamos buscando temas que todos tienen que ver con lo marítimo o lo fluvial, no limitado solo a historias marítimas. En este caso, porque justamente, como vos sabés, se cumple ahora en octubre la partida de la campaña al Pacífico del Almirante Brown. Así. Y es una campaña de corso. Y en realidad, para que nuestros oyentes sepan lo que significa el corso y también que nuestro país tuvo corsos trabajando para él, cosa que creo que en su mayoría es desconocida. Entonces, por eso te convocamos, que sabemos que sos especialista en otro gran corso, como es Hipólito Bullard. Ahora, para comenzar, ¿por qué no nos explicás qué era un corso? Que no era un carnaval, ¿no? No, por supuesto que no. Sí, el corso era un marino, generalmente un capitán de barco, muchas veces contratado por intermedio del dueño del barco, que firmaba un contrato, una patente de corso con un estado, en este caso sería con las Provincias Unidas del Río de la Plata, y era un contrato que establecía unas cláusulas muy rígidas, o sea que tenemos que diferenciar claramente un corsario de un pirata, porque el corsario trabajaba en función de un estado y solamente podía atacar barcos del país enemigo, debiendo respetar escrupulosamente a los barcos de bandera neutral. Exacto, el corso, discúlpame, era un acuerdo legal, era una persona que trabajaba dentro de la ley, absolutamente dentro de la ley, como decís vos, con pautas estrictas, porque si no, podían llegar a ir presos, como les ha pasado a muchos. Exactamente. Incluso había un tribunal específico, un tribunal de presas, que acá es muy interesante que nuestros primeros corsarios fueron previos a la a la Revolución de Mayo y por supuesto a la Declaración de la Independencia, ya en tiempos del virreinato, estaban los corsos y había una comisión de corsos que le integraba Manuel Belgrano. Eso que te estoy contando es hacia 1802. O sea, cuando era secretario del consulado. Exactamente. El secretario de consulado en 1797, siguiendo una orden real emitida por el juez, decretó en los primeros contratos corsarios
y justamente en esta semana, el lunes 12 de octubre, se cumple un aniversario de la primera captura por medio de un buque corsario argentino que se llamaba Buenos Aires, sobre un barco portugués, que este suceso ocurrió el 12 de octubre de 1801. O sea, ya en época todavía del virreinato. Ahora, ¿por qué firmaban? O sea, ¿para qué usaban los gobiernos al corso? Bueno, generalmente eran en situación que no tenían una marina muy desarrollada. Recordemos que Buenos Aires, en aquel entonces, que representaba a todo el virreinato, ¿no es cierto?, a todas las provincias unidas, no contaba con flota propia cuando empezaron en los primeros tiempos la Revolución de Mayo, y por lo tanto el contrato de corso te permitía poseer una marina considerable en condiciones en que el país no tenía buques propios con el cual llevar a cabo la guerra. Entonces, mediante el contrato de corso, se repartía la presa, o sea, el capitán del barco corsario se quedaba con parte de la ganancia, el resto iba al Estado que lo contrataba, y de esa manera se conseguía que lucharan contra el país enemigo. Ahora, otra pregunta, o sea, en nuestras Provincias Unidas, tuvimos dos tipos de corsos. Estuvieron los corsos fluviales, que fueron los primeros, esos comenzaron hacia 1811, es interesante el bote de Bullard y Ubach, que fue llamado el bote corsario, y que fue nuestro primer contrato de corso de febrero de 1811, que trabajó en los Paranaes, como dice aquel viejo contrato, y luego a partir de 1815 comenzaron los corsarios marítimos. El primer corso contra buques españoles fue el Zephyr, que fue el mismo barco que previamente había llevado a Belgrano y a Rivadavia, a Río de Janeiro, para el importante viaje que hicieron a Europa, ¿no es cierto? Y sí. El Zephyr, que hizo 2 capturas, fue el primer contrato de corso marítimo, como te señalaba, y que luego fue seguido por el corso que hizo Guillermo Brown al Pacífico, que fue el que mencionabas vos. Perfecto. Y otra cosita, ¿por qué no, ya que sabés tanto del tema, ¿no? Contanos un poquito, además de la campaña al Pacífico y estos primeros corsos a los ríos Paranaes, ¿en qué otros momentos de nuestros primeros años de historia se usó el sistema de corso por los diferentes gobiernos argentinos? Porque eso sería previo a la independencia. O sea, previo a la independencia, era como te contaba, las capturas que se hicieron a principios del siglo XIX, porque había rivalidad con los portugueses y con los ingleses, ¿no es cierto?, que bloqueaban las cercanías al Río de la Plata. Y posteriormente, claro, allá luego, después de 1816, después de nuestra declaración de la independencia, tenemos un corso muy interesante, que fue el de David Jewett, que con la heroína llegó a las Malvinas en 1820, y fue la primera vez que se hizo el pabellón celeste y blanco en las Islas Malvinas. Y allí se encuentra con los peleteros, con los cazadores de focas, ¿no es cierto?, que había, principalmente ingleses y norteamericanos, y les lee una declaración diciendo que esa es tierra de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y es muy interesante que en 1825, cuando se firma el Tratado de Amistad entre Argentina e Inglaterra, los ingleses no ponen ninguna observación ni se quejan de esta declaración de Jewett, sino que la aceptan tácitamente. Al no reclamarla, la están aceptando, y entonces en cierta forma era una aceptación de la soberanía argentina sobre las Malvinas. Exacto, bueno, en el 25 todavía las Islas Malvinas seguían estando bajo el dominio de las Provincias Unidas. Exactamente. Sí. Ahora, por eso tenemos la campaña al Pacífico, después tendríamos la campaña de Bullard, después de nuestra independencia, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene la campaña de Bullard? Claro, que sale el 9 de julio de 1817, sí, de la Ensenada de Barragán, y bueno, es muy importante porque es la primera vez que la bandera tiene muchos aspectos importantes. Es la primera vez que la bandera celeste y blanca pega la vuelta al mundo, acompañada por un
marino argentino que el otro día hablaron, de Tomás Espora. Exactamente, o sea, es que empezamos nuestros programas con el tema de Tomás Espora porque quisimos iniciar esta bitácora en un homenaje a Tomás Espora por los 220 años de su nacimiento. Así Claro. que empezamos justamente el programa en conmemoración a esos 220 años del primer marino argentino en dar la vuelta al mundo. Por eso hablamos ya de esta vuelta al mundo de la Argentina y justamente también de Bullard y de Espora. Sí, es muy interesante eso. Bueno, también porque es el primer reconocimiento a la independencia argentina por parte del rey Kamehameha. Dejemos eso, Alejandro. Vamos a dejar eso en misterio para la próxima, que ya sabemos vamos a hablar cuando para fines de noviembre con ese tema que no lo vamos a decir tampoco, lo dejamos en intriga, tan característico y destacado que tiene la vuelta al mundo de Bullard en la Argentina, ¿no? Vamos a dejarlo pendiente, esa situación tan particular y que hay muy poca conciencia de que alguna vez sucedió, pero ya lo vamos a tocar cuando llegue su momento en fines de noviembre. Así es, Beatriz, muy bien. ¿Cuándo fue el día exacto? El 21 de noviembre fue cuando... Sí, por favor. Bueno. El 21 de noviembre de 1818. Ahí está. Es que dejémosle la intriga para que nuestros oyentes quieran saber qué pasó y estén pendientes del programa, que hablemos de ese tema tan particular. Perfecto. Y bueno, ahora, después de estas dos campañas marítimas, sí. En la guerra con Brasil, ¿no? Hubo muchos corsos que utilizó el gobierno del Río de la Plata. Exactamente, hubo muchos corsos, fue un elemento fundamental, porque como se señala muchas veces, las Fuerzas Armadas, la Marina brasileña era muy superior a la nuestra, tanto en unidades como en fuego, ¿no es cierto? Eran barcos más grandes. Recordemos que nosotros muchas veces usábamos simples barcos mercantes adaptados, y entonces contra ese enemigo superior los corsos fueron un medio que encontramos para poder equilibrar las fuerzas. Entonces sí, se utilizaron mucho en el recurso de los buques corsarios también en esa contienda. Y también fueron en los bloqueos, ¿no? Si no estoy equivocada, francés y anglo-francés. Exactamente, sí. Aunque también ahí hubo más una marinería, digamos, con bandera nacional, porque eran nuestros primeros marineros propios, o sea, ya eran tanto barcos corsarios, sino que formaban parte de nuestra marina. De la flota también, nuestra, sí. De nuestra flota oficial, digamos. Pero también hubo corsos. Pero también, por supuesto, también participaron los corsos. ¿Sí? Porque incluso, para seguir avanzando, durante la época del enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación, también tuvimos corsos. Claro, y ahí lamentablemente muere Ángel Ubach cuando estaban tratando de bloquear la ciudad de La Bajada, ahora la ciudad de Paraná, ¿no es cierto? Retrocede, y luego es tomado por medio de botes, es gravemente herido, y después muere a causa de esas heridas, ¿no es cierto? El capitán de las fuerzas navales de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y después incluso en el bloqueo de Buenos Aires en 1852, en la batalla contra Hilario Lagos, era muy importante porque se compraban, ¿no es cierto? Trataban de comprar las fuerzas bloqueadoras. Finalmente Buenos Aires lo consiguió, en comprar la voluntad, ¿no es cierto?, de los barcos y que cambiaran de barco. Sí. Bueno, Alejandro, dejamos acá la intriga de los corsos, que en nuestra Constitución siguió hasta el 94, la patente de corso. Exactamente. Decía de que el Congreso, era la facultad del Congreso, dar las patentes de corsos. Aunque en 1856 a nivel mundial ya se habían prohibido luego de la guerra de Crimea. Pero en nuestra Constitución, si no me equivoco, creo que artículo 22, no sé, habría que no,
como se llama, es el inciso 22 en las atribuciones del Congreso. Ahí está, el inciso 22, sí. Decía de que el Congreso tenía la facultad de dar patente de corso. Sí, exactamente, Beatriz. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo esta nota, súper interesante, y que creo que es un tema totalmente desconocido para la mayoría de nuestros oyentes. Te agradezco entonces toda esta buena disposición y quedamos en contacto para ya nuestro misterio de fin de mes, de noviembre. Perfecto. Bueno, y el agradecido soy yo que me hace esta oportunidad de participar en Bitácora. La verdad, como te decía al principio, un placer muy grande, y bueno, que siga progresando, que siga creciendo, porque es como vos decías, es la otra mitad de la Argentina, ¿no es cierto? Porque tenemos una Argentina maravillosa en la tierra, pero nos olvidamos que también tenemos una Argentina en nuestra plataforma marítima, en nuestro mar continental, tenemos otra media Argentina que también tiene que ser considerada, valorada y querida. Exactamente eso en el programa anterior lo destacamos, y justamente cuando nos hablaron del mar argentino, el licenciado Camiliosi, que fue el que hizo la nota, bueno, nos decía que con el aumento de la plataforma continental duplicamos la cantidad el caudal y la extensión del mar argentino. Exacto, sí. Y aparte un mar muy rico, porque es una plataforma, bueno, como ya lo ha dicho el amigo Rubén Camillosi, es un mar riquísimo en cuanto a recursos hídricos, y seguramente lamentablemente también, como vemos con la protección petrolera de los ingleses en la zona de exclusión, ¿no es cierto? Una espina que tenemos clavada los argentinos, riquísima también en cuanto a recursos petroleros y seguramente minerales y otros temas, ¿no es cierto?, que lo hacen estratégicamente muy importante. Bueno, gracias Alejandro, y bueno, seguimos en contacto.